asistencia, o para las personas que no van a entrar y están preocupados por eso, no hay problema. Las clases de extra no tienen asistencia. Asistencia es libre, pero son clases, ¿de acuerdo? Primera cosa. Segunda, es clase. Active su cámara, no es tutoría. Listo. Recordemos entonces lo que vemos en la pizarra. Habíamos hablado de que los supuestos para utilizar la nueva deben cumplirse, deben verificarse. Y la primera cosa que habíamos hablado es respecto a las pruebas de normalidad, ¿no es cierto? Las pruebas de normalidad o las pruebas de bondad de ajuste se aplican de acuerdo con el número de datos que tengas o ciertas características de la muestra que tengas. Se aplica a todos los datos y es el primer supuesto que debe verificarse. El segundo supuesto del que habíamos hablado es este de aquí, que es el supuesto de homoselasticidad. Yo les había planteado muy rápidamente, les había dicho, a ver, pensemos en esto. La homoselasticidad se trata de igualdad de varianzas en todos los niveles de los factores de estudio. La homoselasticidad se trata de verificar que la varianza de todos los niveles del factor en estudio sean iguales, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que los supuestos decían que todos los datos provienen de una distribución normal con varianza sigma cuadrado y los errores tienen esa misma varianza sigma cuadrado. Entonces, en teoría, independientemente de cada nivel del factor o cada nivel del factor, independientemente de si el factor tiene o no influencia en la variable de respuesta, debería tener la misma varianza. La prueba que nosotros conocemos, la primera prueba que nosotros conocemos para verificar varianza es precisamente la prueba F, la relación de varianzas. La relación de varianzas compara dos varianzas por cociente, ¿verdad? Por tanto, yo puedo tomar pares de niveles del factor y comparar de dos en dos. En nuestro caso, si yo tengo 3 niveles del factor, puedo tomar método A, método B y comparar sus varianzas. Método A, método C y comparar sus varianzas. Método B y método C y comparar sus varianzas. No hay más, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo hacer 3 pares cuando hablamos de un factor con 3 niveles, ¿no? ¿No es cierto? Por tanto, tendría que hacer 3 pruebas F para analizar. Y si las 3 pruebas de F me salen que las varianzas son iguales, podemos decir que el supuesto de homoselasticidad o de igualdad de varianza se cumple. ¿Me entendieron? Pero, como que sale largo, como que sale fastidioso, como que sale latoso. Así que ahí tenemos 2 cosas que decir al respecto. La primera, para eso está el software. Y la segunda, y más importante, para eso hay otras pruebas. Fíjense ustedes, si yo utilizo prueba F, en la pizarra lo que ustedes están viendo es precisamente eso, ¿no? La primera prueba es la prueba F, pero si yo en lugar de comparar de par en par, comparo todas las varianzas de cada nivel con una sola varianza común de la matriz, tengo una sola prueba de hipótesis, un solo valor de F, digo un solo valor P. Y eso es precisamente lo que hacen las pruebas de Bartlett, de Leven, de Cochrane y de Hartley. Son pruebas de hipótesis en las cuales la hipótesis nula es todas las varianzas de los niveles de los factores son iguales. ¿Sí? La hipótesis alterna será que al menos una no es igual. ¿Sí? Eso quiere decir simplemente que si yo no rechazo la hipótesis nula de cualquiera de estas pruebas, se verifica el supuesto de homoselasticidad, ¿no es cierto? Pero si el valor P es mayor al 5%, el supuesto de homoselasticidad no se verifica. ¿De acuerdo? Observen esto. El bendito StatGraphics, ¿no es cierto? El bendito StatGraphics. Vamos a hacer ANOVA en StatGraphics y vamos a hacer las pruebas de normalidad
y las pruebas de homoelasticidad en estas gráficas. Primero, metamos los datos. Cuando uno va a usar estas graphics, debe meter los datos como vectores, no como matrices. Me refiero a esto, ¿no? Observen, por favor. Lo copié de Excel. En lugar de meter la tabla como la teníamos distribuida, nosotros metemos, fíjense, factor A, 4 réplicas, una réplica por celda en vertical. Se acaba A, empiezo B en vertical. Se acaba B, empiezo C en vertical. ¿Se acabó? Así nomás se meten los datos, ¿no es cierto? Espero que me estén siguiendo. Les doy chance de abrir estas gráficas. Repito. Ok. Vamos a hacer primero la prueba de normalidad. ¿De acuerdo? Jan, perdón. Dígame. Perdón que le, que le haya cortado. No, creo que no vio la mano levantada. Me sale que no puedo entrar porque no es un valor, entrada inválida en celda numérica, los valores de A. Eso es por el formato, de estas graphics. En teoría, lo primero que debes hacer antes de meter los datos es irte acá, darle doble clic en donde dice columna 1 y cambiar el formato, ¿sí? Pero directamente, si quieres evitarte eso, digítalos en Excel y pégalos. Eso hice yo. Ya listo, gracias. Listo. Entonces, mis queridos jóvenes, vamos a probar, ¿no es cierto? Ajustes. Recuerden ustedes, primero voy a verificar normalidad. Me fui al menú que dice Describe, ¿no es cierto? Y en el menú, aquí hay uno que dice Distribution Fitting, que es ajuste a una distribución. ¿No es cierto? Le doy clic y ahí me sale un montón de datos. Ustedes no se hagan lío, se van solo a ajustar datos no censurados, la primera opción. ¿Sí? Y ahí me dice seleccione los datos. Mis datos están en la columna 2 y pongámosle nombre, ¿no? Antes de eso. En la columna 2, columna 1. ¿Qué es esto? Método de separación era, ¿no? Perdón. Solo le dan doble clic en el encabezado, ¿no? Así nomás. Columna 2 era rendimiento. ¿No es cierto? Cuando ya tienen nombre, ustedes ya les pueden distinguir mejor y ahí es cuando nuevamente se van a ajustes de distribución y agarran datos no censurados. ¿A qué datos les quiero hacer yo la prueba? Recuerden, hay que hacerle a todos, así que tomo la columna que dice rendimiento. No método, rendimiento tiene los valores numéricos. Le selecciono y por defecto, observen ustedes, aquí me dice vamos a probar para toditas estas, para cualquier distribución. Vamos a hacerlo para la normal. Por defecto salió en normal. No topen nada a la derecha. Se pone OK. Y aquí hay algunas cosas, yo quiero que vean, por favor. No quiero diagramas, voy a quitar la parte derecha, pero a la izquierda hay algo interesante, observen. Tengo dos cajas en donde voy a picar. La una es pruebas de normalidad y la otra es pruebas de bondad de ajuste. Como yo ya seleccioné normal al comienzo, va a ser pruebas de bondad de ajuste para normalidad. ¿Se acuerdan lo que conversamos la clase anterior, la diferencia entre pruebas de normalidad y de bondad de ajuste? Pues voy a hacer ambas, ¿no? Ok. Y arriba me salieron las de normalidad y abajo las de bondad de ajuste. Quiero que observen, primero me voy a las de normalidad para que se amplíe doble clic. Si está muy chiquito, le damos zoom. Ahí espero que se vea un poco mejor, ¿sí? Por defecto, estas graphics me despliega la prueba de Shapiro-Wilks. Me dice, el estadístico de Shapiro-Wilks sale 0.97 y el valor P 0.93. ¿Qué tal si no quiero usar esta prueba? Le doy clic derecho, me voy a opciones de panel y salen otras. La chi cuadrado y las pruebas de hipótesis contra los coeficientes de sesgo y kurtosis. Observen. La prueba chi cuadrado sale un estadístico 3, la prueba chi cuadrado de normalidad, ¿no? Sale un estadístico 3 y un valor P de 0,88. Me voy al otro cuadro donde están las pruebas de bondad de ajuste, en cambio. Observen que por defecto me despliega la de Kolmogorov, ¿no?
Si quiero otras pruebas, clic derecho, opciones de panel, y aquí me sale un menú nuevo, ¿no? Le ponen calcular valor P específico y seleccionan, por ejemplo, la de Anderson-Darling, que es bien usada, y la de Kramer-von Mises, que también se utiliza bastante. Incluso la de Kolmogorov modificada, que, bueno, no la vamos a aprovechar, pero observen ustedes qué es lo que pasa. Kolmogorov, valor P, 0,97. Modificada de Kolmogorov, valor P mayor que 0,1. Kramer-von Mises, valor P 0,80. Anderson-Darling, valor P 0,84. Si uno tiene a la mano una herramienta tan poderosa como el software, ¿qué no voy a calcular todas las pruebas y compararlas, no? Si se dan cuenta que todas las pruebas tienen un valor P mayor que 0,05, por tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Se puede aceptar que los datos que estamos analizando provienen de una distribución normal o aproximadamente normal. Ahora sí, con certeza, nada de usar coeficientitos de sesgo, de kurtosis, no. Con prueba de hipótesis. ¿Preguntas? Bienvenidos los del segundo paralelo, si es que ya entraron, veo que ya. Estoy casi donde nos quedamos. Ahorita en 5 minutos concluyo. Observen lo que sigue. Voy a hacerle la ANOVA con estas gráficas. Me voy a relacionar, me voy a comparar al menú de donde dice comparar, porque ANOVA es una comparación, ¿sí? Y me voy a donde dice ANOVA de una vía, one way ANOVA, que es ANOVA de un factor, en otras palabras, ¿sí? Doy clic y me dice, ¿cuál es la variable dependiente? O sea, la variable de respuesta es el rendimiento. ¿Cuál es el factor de estudio? El método de separación. Ok. Y aquí ya me salen un montón de cosas a la derecha, todos los gráficos. Después hemos de hablar de estos porque aquí están los gráficos de residuos. Pero yo quiero sacar ahorita exclusivamente dos cosas. Voy a quitar los gráficos. Quiero sacar la tabla de ANOVA y quiero sacar la verificación de la varianza. Si se fijaron lo que acabo de hacer, listo. Ok. ANOVA. Creo que metí mal los datos. Ah, no, sí, están mal metidos los datos. Es error mío, debí haberlos digitado mal, ¿sí? Porque debió haberme salido la misma tabla que sacamos en clase. Y hoy en la mañana, en el otro paralelo, cuando lo hicimos, salió exactamente la misma tabla. Con su disculpa, simplemente debía haber metido mal los datos porque digité rapidísimo, ¿sí? Si alguien me está siguiendo y tiene el resultado correcto, ¿lo puede desplegar, por favor? La tabla debía haberme salido exactamente lo mismo que sacamos en clase. Jorge, ayúdame, por favor. Dame un ratito que mi computadora se puso medio pendeja. Gracias, perdón, Jorge, si es que me das chance de trabajar con alguien más, no hay problema. Por favor, Irving, dale, si tu máquina es rápida, dale. Mil disculpas, Jorge, por tema tiempo hay que avanzar, ¿de acuerdo? Buenas noches. Irving, dale. Créanme, sale exactamente lo mismo. Yo debía haber digitado mal los datos y ahorita tendría que revisar en dónde me salieron mal los datos. Por tanto, los valores de las pruebas de estadísticas no deben ser exactamente iguales a los que yo saqué. Pero eso es lo de menos. A ver, abre la nueva, hijo. Ahí está. Observen, por favor. Si se dan cuenta que es la misma tabla que hicimos a mano. ¿Puedes darle un poco de zoom, por favor, Irving? Te agradezco. Fíjense ustedes, lo que hicimos en Excel la clase pasada está exactamente ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque lo único que hace el software es darme calculando rápido lo que yo necesito, pero no me da haciendo nada. Ahora, claro, el texto que está ahí abajo también me ayuda mucho a concluir al respecto, ¿no? Ahí nos está hablando respecto
a que debido a que el valor P es menor al 5%, existe una diferencia estadísticamente significativa de al menos una media, es lo que nos dice, que es precisamente lo que hablábamos ayer. Dale doble clic y achícale, por favor, Irving. Y ábrete las pruebas de varianza, donde dice check varianza. Ese. Dale un poco de zoom. Gracias. Observen aquí. La segunda tabla, la tabla más larga, hace el ejercicio que yo les dije. Compara pares de varianzas de los niveles del factor. Por eso hay 3 filas en la segunda tabla. Esas son pruebas F. La primera entre la varianza de A y la varianza de B. La segunda entre la varianza de A y la varianza de C, etc. Observen ustedes que ahí me dice sigma 1 vale tanto, sigma 2 vale tanto. Para Star Graphics escribe sigma cuando es S, ¿no? Así que no se asusten, ¿sí? Y me dice ratio F me dice, ¿no? Razón F, o sea, el estadístico de prueba F y el valor P correspondiente a S. Fíjense que los 3 valores P son mayores a 0,05. Por otro lado, arriba me sale directamente el test del EPEN. Dale clic derecho, por favor, Irving. Sáqueme la prueba de Bartlett. Póngale Bartlett. Ok, y fíjense ustedes la prueba de Bartlett. A diferencia del menú anterior aquí, cuando cambian, me cambia de prueba, no me despliega todas. Pero los dos valores P de las pruebas Bartlett y Leven son mayores que 0,05. Como yo les decía hace un momento, las pruebas de Bartlett, de Cochrane, sacan un solo valor P, porque se supone que yo calculo la varianza de cada nivel contra una varianza común que le calcula a toda la matriz, ¿sí? Estamos en el punto en que no es necesario empezar, en que empieza a ser innecesario conocer la mecánica de todas las pruebas que vamos a usar, no terminaríamos nunca, ¿sí? Pero fíjense ustedes lo que está pasando aquí. Tanto la prueba de Bartlett como la prueba de Leven tienen valores P mayores al 5%. Todas las pruebas F entre niveles tienen valores P mayores al 5%. Como la hipótesis nula es, todas las varianzas de todos los niveles del factor son iguales, aquí estamos verificando el segundo supuesto, ¿verdad? Y ahí me quedé con el paralelo 2, creo que 10 minutitos más me pasé. ¿De acuerdo? Como le decía, el paralelo 2 al final de la clase es el momento de empezar a hacer todo con software. El problema no es calcular en estadística, el problema es interpretar en estadística. ¿De acuerdo? Ok, mi estimado, regrésate por favor al menú donde dice tablas y gráficos a la izquierda. Arriba, arriba. En los menús. Donde está, pero en comparar mismo, hijo, no te cambies. Pon en comparar. Ya. El menú. Ya me perdí. Y ahora ya me perdí yo. A ver. ¿Dónde estabas hace un ratón? A ver, ándate a... Dale doble clic nuevamente a la nova, por favor. Se me perdió. Ok, repitamos de nuevo todo para hacer esto más rápido. ¿Qué tenía que hacer? Ok, haz la nova de nuevo para más fácil porque se me perdió el menú, no encuentro dónde está el menú. Ya, rápido, dale la nova. Eso. Esto es lo que quería sacar. Saca, donde dice Residual Plots. Solo ese nomás quiero. Listo, el resto bórrame. Ok. Los gráficos de residuos sirven para verificar independencia. ¿Qué son los gráficos de residuos? Dale clic derecho. Ándate opciones de panel, arriba. Dale. Cámbiame y pon, ahí, ponme el que dice residuo por orden de corrida. Ese ponle, por favor. Ok. Ya, listo. Vamos a ver. Voy a explicar de qué se trata este gráfico. Sobre todo en este se analiza la independencia. Recuerden ustedes que el modelo aditivo me dice que una variable aleatoria en una matriz de diseño experimental está formada por la constante más la variabilidad
más el efecto del factor, más el efecto del error, ¿se acuerdan? Ese efecto del error es epsilon, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Sí o no? Pero díganme algo. Cuéntame, Irving, ¿me estás preguntando algo? Ah, no, Inge, perdón, es que mi audio está abierto y creo que se No, no, escucha por la mano alzada, decía yo. ruido. Ah, Cierra no, me su olvidé de audio, bajar, perdón, tranquilo. disculpa. Cierra tu audio, baja, tú me estás escuchando, si necesito que... Pero no deje de compartir la pantalla, papá. Gracias. Entonces, este gráfico de residuos, ya, mejor, de otra forma. Ese epsilon, mis queridos guaguas, el del gráfico, es un parámetro. El residuo es el estadístico de ese parámetro y se calcula de una forma que matemáticamente es complicada. No es complicada, pero es laboriosa es la palabra. Pero de todas formas, recuerden ustedes, ¿qué es el error? El error es cuánto se desvía una medición respecto a la media, en otras palabras. Si ustedes observan en este gráfico hay una línea horizontal, y esa línea horizontal, como ustedes bien pueden ver, representa el cero. ¿Sí se acuerdan que dijimos que la media de los residuos de los errores es igual a cero? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Entonces, lo que se hace en este gráfico es calcular el estadístico correspondiente a epsilon, que se llama E. El estadístico del error, el estadístico del parámetro error se llama residuo. ¿Sí? Y básicamente se puede calcular, pero el cálculo es laborioso y es mejor utilizar herramientas informáticas. Observen, por ejemplo, aquí. Yo tenía 12 mediciones, ¿no es cierto? Observen en la parte, el primer punto. Me dice que el primer error vale 0,35 más o menos, ¿no? El cuarto error vale algo así como menos 0,05, etcétera. Los residuos, como no son cuadrados, recuerden que tienen valores encima y abajo de la media y por tanto tienen signo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Regresen a ver el dibujito con el que les expliqué el modelo aditivo la clase pasada, ambos cursos, y entenderán que el residuo es la distancia que existe entre el valor y la media. ¿Qué es el orden de corrida? Abajo dice, ¿no es cierto? El número de columna, dice ahí, ¿no es cierto? El orden de corrida, mis queridos jóvenes, es el orden en que yo hice los experimentos. Si nosotros regresamos la cabeza al diseño de experimentos hace unas 2 clases, habíamos dicho que para aleatorizar hay que correr la matriz aleatoriamente, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Si no, ¿para qué continúo si no han estudiado? ¿Se acuerdan de lo que estoy diciendo? Por tanto, aquí yo grafico en el eje de las X el valor de X en el orden en que ejecuté los experimentos. ¿Sí? La independencia se verifica de una forma muy sencilla, mis queridos jóvenes. Cuando yo no encuentro un patrón de comportamiento en los puntos, cuando la nube de puntos es aleatoria, cuando existe más o menos el mismo número de puntos al uno y al otro lado de la línea, estoy verificando cualitativamente la independencia de las corridas. ¿Sí? Si yo encontrase un patrón de comportamiento, una forma definida, una curva, o encontrase todos los residuos arriba, o encontrase una línea periódica que baja, vuelve a subir, baja, vuelve a subir, por ejemplo, eso está indicando que el valor del residuo y por tanto el valor de X depende de cuándo se hizo la corrida. La independencia se verifica cuando nosotros analizamos los gráficos de residuos. Les dije que había 3. El más común, el más fácil de analizar es este, ¿sí? Y nuevamente, identificamos ¿qué? 2 puntos.
los puntos aparezcan en una secuencia sin patrones. Que haya más o menos una alternabilidad de los puntos en un número similar sobre y bajo la línea. Que no exista una figura que se pueda identificar. Y finalmente, que la distancia promedio entre los puntos de arriba y abajo sea parecida. ¿De acuerdo? Observemos el gráfico que ustedes tienen en este momento. Observen, por favor. Los puntos no siguen un patrón definido, no hay un comportamiento establecido. Tal vez uno podría decir que entre el 6 y el 9 hay una especie de línea, ¿no? Pero si esa línea se repitiese periódicamente, estamos hablando de un patrón de comportamiento. Si ustedes observan, el punto más alto en la parte superior corresponde a la medición 11 y el punto más bajo en la parte inferior corresponde a la 2. Y en general en medio ustedes ven que la distancia arriba y abajo se distribuye del mismo tamaño más o menos. Los residuos tienen que mostrar un comportamiento aleatorio al analizar los diagramas de residuos. Dale clic derecho, Irving, por favor. Ya se durmió el Irving. Opciones de, por favor. Arriba, primero. Ok. Pero no me... A ver, dale de nuevo clic derecho, que no vi el menú. Ya. Observen ustedes. Hay 3 tipos, 4 tipos. El último no le suelo utilizar. ¿Por qué me quitaste el menú? Hay residuo versus nivel del factor, residuo versus predicho y residuo versus orden de corrida. El que nosotros acabamos de ver, el con el que expliqué, es el que dice residuos versus orden de corrida. El que ahorita acaba de poner el Irving se llama residuos versus nivel del factor. Déjale nuevamente ahí y observemos. Pongo OK. Observen ustedes lo que hay aquí. ¿Sí? Observen, por favor. Aquí no me ponen el orden en que hice los experimentos. Aquí me agrupa por factor. Recuerden que hay 4 réplicas, ¿no? Por tanto, hay 4 residuos para el factor A, 4 residuos para el factor B y 4 residuos para el factor C. ¿Sí o no? Fíjense ustedes, observemos factor por factor. ¿Cuántos residuos tengo en A? Tengo 4, 2 arriba, 2 abajo de la línea. En el residuo B, perdón, en el método B, lo mismo. Y en el método C, lo mismo. 2, 2, 2, 2. No siempre va a ser así de exacto, ¿no? En este caso es muy bonitamente exacto. ¿De acuerdo? Pero lo que estamos diciendo es que están distribuidos por igual arriba y abajo. Observen ustedes, ¿encuentran algún patrón de comportamiento nivel por nivel? ¿Encuentran que el uno es la imagen especular del otro? ¿O encuentran que los 4 residuos están arriba de la línea o abajo de la línea? No. Y finalmente, el ancho de A y el ancho de C se parecen muchísimo. El ancho de B está un poco más angosto, ¿verdad? Pero cuando se habla de analizar residuos, es mejor analizar los anchos como varianzas en las pruebas de varianza. Así que aquí lo único que quiero analizar es la aleatoriedad. Les voy a recomendar usar los 2 gráficos. El de residuo por nivel del factor y el de residuos por orden de corrida. ¿De acuerdo? El residuo versus predicho lo vamos a utilizar en regresión. ¿Preguntas, por favor? Una vez más, conceptualmente, ¿qué es el gráfico de residuos? El gráfico de residuos nos muestra en X varias cosas. Nos puede mostrar el orden de corrida o el factor o el nivel del factor, pero en Y nos muestra la distancia que existe entre el valor de X y la media global. Eso es el residuo, ¿sí? El residuo es el estadístico correspondiente al parámetro llamado epsilon o error, ¿sí? Error, parámetro, estadístico, residuo. Y lo que hay que analizar es cualitativamente la aleatoriedad de la distribución de los puntos en estos gráficos.
Preguntas, por favor. Por favor, nuevamente ándate al menú. No te moverás a la izquierda, no te cambiarás de menú. A la izquierda, donde dice Data Input, Analysis Options, Table Graphs. Aplasta Table y Graphs, mi estimado Irving. A la izquierda. Sube, sube, sube. Sí, Diosito. A la izquierda, hijo, ya te cambiaste otra vez. Ah. Ya te perdiste. Déjame buscar a mí mejor. Es que tengo que ver los datos de nuevo. Déjame verificando los datos, a ver, más fácil. Léanme los datos, por favor. Profe, se equivocó en el 85.9. ¿Cuánto es? B. ¿Ah? En B se equivocó. Déjame ¿Cuánto ver. es? 85.9. Es que usted había puesto, está 87.3. Ya estoy compartiendo ahorita. A ver, vamos viendo, revisemos rápidamente. 84.6, 86.3, 85.1, 84.2, 87.3, 85.9. 85.9, 88.2, 87, 87.2, 86, 86.3 y 86.6. Ya, entonces no sé en dónde me falló. 86.4. Es en el segundo A, Inge, es 83,3 en vez de 86,3. 83, es Coma 83.3. Sí. Ah, ya. Ay, sí, pues. Gracias, Pami. Quien haya sido, gracias. Entonces ahí con razón, ¿no es cierto? Con razón no me salía. Fíjense ustedes, con esos cambios, automáticamente ya se ajustó mi cálculo, ¿no? Si se dan cuenta, bastó con corregir el dato y mi cálculo ya se ajustó. Lo que yo le decía a su compañero entonces, mis estimados, acá te decía Irving, aquí, ve, aquí. ¿No es cierto? Ese es el menú que sale cuando estás en las pantallas. Lo que yo ahorita quería hacer es hacerles ver gráficos, ¿no? Observen esto. Vamos a ver. Voy a sacar el scatter plot, el gráfico de medias, déjenme para luego, y el diagrama de caja y bigotes. Nosotros ya usamos el de residuales, ¿no? El de residuales, como les dije, es el equivalente al gráfico de residuos. Y este es el que hicimos el otro día. Bueno, yo lo hice en Minitab, ¿no es cierto? Creo que Jorge lo hizo en Excel, pero fíjense, es otra forma de presentar y desplegar este gráfico, ¿no? Y observen esto de aquí. El scatter plot, ¿se acuerdan ustedes que el scatter plot es el gráfico de puntos? Aquí están por niveles con sus 4 réplicas, si se fijan. Ojo, este no es el de residuos, aquí este valor de X, ¿no? Cada uno con 4 réplicas. Y entonces la herramienta de gráficos también ayuda muchísimo. Para resumir, ¿qué acabamos de hacer en estas gráficas? Ojo, en Minitab también hay cómo, sino que a mí yo soy casado con estas gráficas, eso es todo. En Minitab también hay cómo, pero sí lo he hecho, me gusta más este. Les iba a decir que hemos verificado normalidad, hemos hecho el ANOVA, hemos verificado homocelasticidad y hemos verificado independencia. Los 3 supuestos de ANOVA se cumplen, por tanto, usar ANOVA es adecuado. ¿Qué hubiese pasado? Y escúchenme con atención. ¿Qué hubiese pasado si es que uno de los supuestos de ANOVA no se cumplía? Que es de pronto una de las cosas más recurrentemente, que más recurrentemente se tiene que tener en cuenta. Jorge, tenías una pregunta antes de seguir. Sí, ¿puede por favor mostrar cómo le hice el diagrama de residuos? Es que no le vi esa parte, por favor. Ok, no hay problema. Gracias. Vamos a ver. Observemos dónde estamos nuevamente, ¿no? Cuando uno ya ingresa los datos y todo sale, les va a salir este menú, ¿no es cierto? Ok, a la izquierda yo tengo la parte analítica y a la derecha tengo la parte gráfica. Dentro de la parte gráfica
hay un hito que se dice residual plots, ¿no es cierto? Ese es el gráfico de residuos. Ya me salió acá abajo. Cuando ustedes están en esta gráfica y si quieren ampliar, simplemente le dan doble clic, ¿no es cierto? Y por ejemplo, ahorita yo ya tengo aquí el gráfico de residuos por nivel del factor, ¿no es cierto? Fíjense una cosa, claro, a Irving me sacó ACB, es lo mismo, da lo mismo, no importa. Simplemente era en la configuración del gráfico, eso no es problema. Y lo que yo hice es clic derecho, me fui a opciones de panel, y aquí es donde yo cambio qué tipo de gráfico quiero. Y por ejemplo, aquí está residuo versus nivel, residuos versus orden de corrida, que es el que les estaba diciendo, que usemos, y le ponemos OK, y ahí cambia, ¿no? Ese es el otro gráfico que vimos. Observen una cosa. ¿Por qué me salió diferente al que puso Irving? Porque el orden de corrida, yo estoy seguro que el Irving metió traspuesta a la matriz, o yo metí traspuesta a la matriz, para que me salga de otra manera. Pero fíjense ustedes que los residuos a mí me salen más aleatorios, entre comillas, que el gráfico que sacó el Irving. ¿Sí se fijan? Es importante el orden cuando se analiza este gráfico. Por eso es residuo por orden de corrida. ¿Qué es el orden de corrida? ¿En qué orden se hicieron los experimentos? ¿Y eso de dónde viene? Del diseño experimental, ¿no es cierto? ¿Listo, Jorge? Ok, avancemos. Avancemos y ahora sí vamos otra vez a la teoría. Antes de seguir, preguntas. Ok, ¿quién me recuerda así rápidamente, sin preguntar a nadie, puro voluntaria, puro voluntario? ¿Qué concluimos cuando hicimos ANOVA? ¿Quién me dice? En este caso en particular. En el ejercicio en particular que estamos trabajando. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegamos? Rapidito, guaguas, no sean así. Tengo por ahí par manos alzadas, permítanme, estaba cambiando de pizarra y por eso no vi. Ok, Michelle, cuéntame, ¿qué concluimos? Buenas noches, Inge. Concluimos que al menos un método de extracción produce un método diferente. ¿Un método de extracción produce un método diferente? Perdón, una media diferente. ¿Una medida de qué? De los métodos que... Del rendimiento, Michelle, del rendimiento. Sí, de rendimiento. ¿No es cierto? La conclusión fue esa. Tenemos evidencia estadísticamente significativa para afirmar que al menos uno de los dos métodos produce un rendimiento diferente. Gran pendejada, aplausos, ¿no? O sea, solo viendo el gráfico ya sabíamos de eso, parece, ¿no? Es que el hecho es que ANOVA no solo sirve para esto. Recuerden ustedes en las diapositivas, en alguna parte de diseño de experimentos, yo decía, un buen diseño de experimentos permite determinar si un factor influye en una variable de respuesta, check. Y lo siguiente, ¿qué decía? ¿Quién se acuerda? ¿Ya ubicaron las diapositivas, Vanessa? Uy, perdón, Inge, no quería realizarle una pregunta, disculpe. Dame un segundo. A ver, ¿quién se acuerda? Eso es en las primeras diapositivas. Verán que tienen 80 diapositivas que estudiar. Al paralelo de hoy en la mañana le decía yo de ustedes me pongo a estudiar ahorita y no paro hasta el día del examen, solo para dormir 4 horas diarias, les dije, ¿no es cierto? Bueno, los de las 4 horas diarias les aumento ahorita. A ver, ¿qué decía? ¿Qué más necesita? ¿Qué otro objetivo tiene el diseño de experimentos? No solo es identificar si el factor influye. ¿Quién me dice el segundo? No traje el cuadernito, pero igual puedo anotar. El cuadernito se me quedó en la oficina. Sirve para identificar en qué nivel de los factores se encuentra el mejor valor de la variable de respuesta. ¿Les dije o no les dije? Eso está en las diapositivas. Y me he cansado de decirles también. ¿Sí? Por tanto, ANOVA no me dijo cuál de los métodos debo usar. ANOVA lo único que acaba de decirme es, sí, hay un método diferente. Para responder a la segunda pregunta, para saber en qué nivel del factor se encuentra la mejor variable de respuesta, tenemos que usar pruebas de rangos múltiples. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿De acuerdo?
Pensemos en esto rápidamente. A ver, para las pruebas de homoselasticidad, ¿qué hicimos con lo que ya conocíamos? Usamos la prueba F y cogimos pares, ¿no es cierto? Y comparamos las varianzas. Si yo quisiera saber cuál de los dos métodos me genera un mayor rendimiento, ¿qué prueba, cuál de los tres, perdón, qué prueba que conocemos nos puede servir? Yo diría que la diferencia de medias, ¿sí o no? De una forma muy similar a lo que hicimos con las relaciones de varianzas, yo puedo comparar de dos en dos las medias de los niveles y ver cuál es mayor en cada pareja. Y de comparar todas, llegar a una conclusión. ¿Sí o no? No se me están perdiendo. ¿Mm? Si yo quiero saber cuál, ojo, en el ejemplo que nosotros tenemos en las manos, lo que queremos saber es qué método me da mayor rendimiento, ¿sí o no? Primera cosa. Segunda, ¿para qué me servía la prueba de diferencia de medias? Para ver si es que estadísticamente hay o no diferencia entre las medias de dos pares de datos, perdón, de un par de datos, y en función de eso saber cuál de las dos medias puede considerarse mayor, ¿sí o no? Por tanto, si yo comparo de par en par de niveles de medias, de niveles del factor, perdón, puedo saber qué media es mayor. ¿Qué prueba tendría que aplicar? ¿Quién me dice? Diferencia de medias. Irving. Diferencia de medias, muestras pequeñas. ¿Por qué muestras pequeñas? Porque la muestra era de tamaño 12, entonces es pequeña. ¡No! Es de tamaño 4, Irving. Si voy a Ah, comparar de nivel a nivel, en cada nivel la muestra es de tamaño 4. ¿Sí se fijan? ¿No es cierto que sí? Pero por lo demás, Irving tiene razón. Tengo que hacer una prueba T. La normalidad ya la verifiqué. ¿No es cierto? Pero de la misma manera me sale muy largo. Y así mismo como en las varianzas, en lugar de comparar de par en par, este señor Fisher, Carl Eimer Fisher, ideó una prueba para hacer una comparación común. Y esa es la que vamos a ver ahorita. En lugar de comparar individualmente los dos pares de medias, hace una cosa interesante, modifica la prueba T. Veamos cómo la modifica. Antes de seguir, mis queridos guaguas, ¿sí me están cachando lo que estoy haciendo? ¿Hacia dónde estoy yendo? Ahorita quiero determinar qué método debo usar. Si me conviene más usar el método A, el método B o el método C. ¿De acuerdo? Pero no viendo el gráfico, no viendo dibujitos, haciendo pruebas de hipótesis. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, mis queridos guaguas, ya me pasé, perdónenme un segundito. Se me cayó, se me cayó, se me cayó. ¿Dónde está? Un segundo. Ajá, con razón, nunca iba a encontrar. Estaba buscando dónde no es. Ok. Pasó. Listo. Mil disculpas por la demora. Ya llegué. Entonces, mis queridos jóvenes, para hacer pruebas de rangos múltiples, para lograr el objetivo de identificar estadísticamente cuál es el nivel en el que la variable de respuesta tiene mejor valor, Ronald Eimer Fisher ideó una pruebita que posteriormente se conoció como la diferencia última significativa, bueno, en inglés última o mínima, porque least se puede entender así, L de least, ¿no es cierto? Least. El least, ¿no es cierto? Esto quiere decir,
Lists, la final, la última, la más pequeña, quiere decir, la del último, ¿no es cierto? Entendamos esta prueba. Recuerden ustedes que Fisher lo que hizo es modificar la prueba de Student para diferencia de medias, ¿de acuerdo? Y sí, lo que hizo es tomar pares de niveles del factor y a cada par le hace lo siguiente. Toma pares de niveles del factor y a cada par le hace lo siguiente. Le va a calcular un estadístico, mis queridos jóvenes. ¿Sí? Un estadístico crítico. T. ¿De acuerdo? Que para el caso que nos corresponde a nosotros, se calcula con esta siguiente formulita. Facilito, no es nada del otro mundo. Aquí está mal, siempre permítanme hacerles un cambiecito de última hora, vean, siempre me equivoco aquí y después me hablan, o me hablo yo mismo por no hacerlo bien, ¿sí? Regalen un segundito, tengo un error ahí, me lo estoy corrigiendo, ¿qué han de hacer? No sean malitos, no se vayan, esto mejora, como hace decir. Este es el estadístico de prueba, mis queridos jóvenes. Ay, carambas. Regalen un ratito. Ahí está, mil disculpas. Este es el estadístico de prueba. Estaba mal la fórmula para el grado de libertad. Fíjense ustedes. Para el caso de la prueba que vamos a hacer, el estadístico T se transforma en esto. Estadístico de diferencia de medias de nivel. Si se fijan, aquí le sucede cero, por eso no aparece en ese del cuadrado medio del error, que está en la matriz de ANOVA. ¿Se acuerdan que les dije yo cuál es el mejor estimador de sigma para ANOVA? El cuadrado medio del error. Y por eso está en la fórmula, ¿sí? Como estoy hablando del error, el grado de libertad es para el error. Por eso el grado de libertad es A por n-1. Con un nivel de significancia, es prueba de dos colas, ¿no? Con un nivel de significancia igual al de la prueba ANOVA, ¿sí? Por tanto, alfa sobre 2 tiene que ser igual al nivel de significancia que reportamos cuando reportamos el resultado. Era el 1%, en el paralelo 1 creo que me equivoqué, lo dije al 0,1, no sé multiplicar nomás, ¿no? Pero el nivel de significancia de la prueba era el 1%, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se utiliza este estadístico? Muy sencillo, mis queridos guaguas. Muy sencillo. Esta es una prueba de hipótesis. Una vez más, una prueba de hipótesis, donde la hipótesis nula de los niveles comparados son iguales. La misma prueba de la misma hipótesis y una diferencia de medias, ¿no? Entonces, mis queridos guaguas, estamos diciendo esto. La hipótesis nula para esta prueba es que las medias de los pares de los niveles en comparación son iguales. Esto es muy sencillo, mis queridos jóvenes. Por un lado, nosotros vamos a calcular un estadístico crítico
por otro lado vamos a calcular la diferencia del estadístico. Nosotros vamos a ver esta desigualdad, en otras palabras. Fíjense ustedes, sí. Caramba, mil disculpas. Deme paciencia con esta compu. Ya, he vuelto. Les decía que yo lo que voy a hacer aquí es, sí, yo calculo por un lado el valor absoluto de la diferencia de las medias de nivel. Por un lado calculo esto. ¿Sí? Y por otro lado calculo el estadístico que vamos a llamar estadístico crítico, que es esto. Las pruebas de rangos múltiples tienen una lógica muy sencilla. Si la diferencia de las medias de los niveles es mayor que este estadístico o esta diferencia crítica, rechazo H0. En otras palabras, estoy haciendo pruebas de hipótesis a la antigüita. Comparo el estadístico con un valor crítico. ¿Sí se acuerdan que cuando estudiamos potencia de la prueba lo hice así también? ¿Sí? Entonces simplemente tomo la media de cada nivel. Valor absoluto me interesa, no me interesa el signo. Y por otro lado, busco el valor de t con un grado de libertad a por n menos 2. Aquí está mal, ¿no? Otra vez, pasen el paréntesis después de la a. Calculo el error estándar de la distribución muestral, raíz de MSE por 1 sobre NI más 1 sobre NJ, que es n, el número de réplicas en cada nivel. 4 y 4, ¿no es cierto? Y si el amarillo me sale mayor que el azul, rechazo H0. ¿Y qué implica rechazar H0? Declarar la diferencia de medias de niveles como estadísticamente significativa. ¿Sí? Declarar la diferencia en la media de los niveles como estadísticamente significativa. Vamos a hacer un cálculo manual para que se entienda, por favor. Un hito. Y el resto hacemos con software. ¿Sí? Comparemos los niveles 1 y 2, por favor. Me voy al Excel para irlo apuntando más fácil, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un cálculo manual. Vamos a trabajar con 1 y 2, con los niveles 1 y 2 del factor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comparar las medias de los niveles 1 y 2, o sea, de los factores A y B. Eso es lo que quiero hacer ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, ¿quién me recuerda cuál es la X media de A? La media del nivel A, yo no recuerdo. Eso lo hicimos a mano. ¿Quién me recuerda? Rapidito. Era 84,2. No, 84,3. Deme 2 decimales. 84,30. ¿Listo? Ya, ok, sigamos. Voy a compararle con el nivel B, ¿no es cierto? X media de B. ¿Quién me recuerda la media del nivel B? Carol. 87,10. 87,10. Igual con una cifra, ¿no? Con dos cifras, con dos decimales, perdón. Lo que nosotros estamos diciendo entonces es que el valor absoluto de las dos medias es diferencia de medias. X media, le voy a escribir como está. X media de A menos X media de B es igual, ¿no? Eso es lo que queremos sacar. Como el signo es lo que menos me interesa, porque ustedes ya vieron que esto es con valor absoluto, ¿no es cierto? Esto menos esto. Ok. Este es el
estadístico de prueba. Ahora voy a calcular el estadístico crítico, ¿no es cierto? Mis disculpas, por ahí anda mi perra que está un poco loca en estos días, porque le traje compañía y no la aceptó. En fin, avancemos. Y hablo de otra perrita, por si acaso, ¿no? Que está rescatada de paso. Alguien quiere adoptar por ahí una perrita, vean. En fin, ya les debe mandar fotos. ¿Ok? Avancemos, por favor. El estadístico crítico está compuesto de, primero, vamos por lo más fácil. NI, o el número de réplicas, chuta, me corrigió, el número de réplicas de A, ¿no es cierto? Ustedes saben que es 4. El número de réplicas de B, ustedes saben que es 4 también. ¿Qué más necesito? El cuadrado medio del error. ¿Cuánto es? ¿Quién me dice? No lo recuerdo, está en la tabla de ANOVA. Michelle. 0,58 ahí. ¿Perdone? 0,58. 0,58. ¿En serio así de fácil era? Sí. Perdóname por dudar de ti, 0,581 es, ¿no es cierto? Sí, que con 3 decimales. Sí. Nos falta T. Observen ustedes que dice que es el T con el grado de libertad del error. Y ustedes recuerdan que el grado de libertad era 9. El error era 9, ¿no? No, así es. Se corrige cosas raras. No. El grado de libertad del error, pongámosle así, si no el Excel no me va a dejar, es 9. Y alfa, de acuerdo con lo que concluimos nosotros, era 0,01. No 0,001, fue un error mío para el paralelo 1, no sé multiplicar nomás. Ya, pues con todo esto aplicar la fórmula. Rapidito, ven calculando el estadístico crítico. 5 minutitos, a manito en Excel con calculadora. Cuando yo digo a mano, mis queridos guaguas, es usando Excel, ¿no? ¿Sí? Usando Excel como calculadora, por eso es a mano. ¿Cuánto te salió, Jorge? 0,17. Ok, ¿alguien más? ¿Grace? Me queda 1.7513. Ok. Una diferencia de 1 a 10. Belén, ¿cuánto te salió? 1.753, lo mismo que Grace. Por ahí, Jorge, se te fue un 0 de más en alguna parte. Entonces, recuerden ustedes, toda la parte derecha de esa desigualdad. T por raíz de MCE que multiplica 1 sobre NI más 1 sobre NJ, 1,70 ¿y cuánto me dicen? 75. 7513.
Aquí es donde yo lo que tengo que comparar es esto, ¿no? Este es el estadístico crítico, diferencia crítica se llama. Y ahí comparamos este valorcito con este valorcito. Ahí. Este de aquí, caramba, caramba. Ya me fui a eso. Disculparán si se pone insoportable mi computadora. Comparamos este, decía, con este. Observen ustedes, mis queridos guaguas. $2.80 es mayor que 1.75.1, ¿no es cierto? 2.80 es mayor que 1.75.1. Observen esto, ¿no? Está de regreso en la pizarra, que implicaba que 2.80 sea mayor que 1.75. Implicaba que debo rechazar H0. Para que la diferencia sea declarada estadísticamente significativa, mis queridos jóvenes, la diferencia de medias muestral debe ser mayor que el estadístico crítico. Caso que sucede, y por tanto estamos diciendo, escúchenme con atención, estamos diciendo que en efecto hay una diferencia estadísticamente significativa entre la media de A y la media de B. Y que como el estadístico de prueba media de B es mayor que media de A, estamos encontrando con evidencia estadísticamente significativa que nu de B es mayor que nu de A. Hicimos una prueba de diferencia de medias un poco cambiada, adaptada para ANOVA. ¿Sí se fijan? Esto solo es una prueba de diferencia de medias, no es nada más que eso. Acabamos de encontrar que en efecto, lo que vimos en el gráfico sí tiene significancia estadística. ¿Se acuerdan que la caja y bigote de A está mucho más abajo que la de B? Y nos preguntábamos si esa diferencia que observamos en la muestra se puede concluir o inferir para la población. Voy a pasar... claro, aquí lo que tendríamos que decir es, perfecto, ya hicimos la diferencia entre A y B. Hagámosle entre A y C. Hagámosle entre B y C. Y esto a mano es una tragedia, ¿sí o no? Por tanto, para eso está el software, ¿verdad? Vamos a ver cómo se hacen estas gráficas. Preguntas antes de seguir. Perdón que no les vaya a dar pausa, pero quiero acabar así, tiro 9:30 por ahí. ¿Sí? Vanessa, cuéntamelo todo, pero todo. A ver. Inge, no sé si me podría ayudar, por favor, completando una idea de que si uno de los tres supuestos de ANOVA no se cumplen, o sea, ¿qué es lo que sucedía? Por favor. Muchas gracias, Vanessa. Se me fue el hilo en esa idea, ¿no? Antes de empezar, antes de pasar entonces hacer en estas gráficas la prueba de rangos múltiples, Vanessa me recuerda que les dije, ¿qué pasa si no se cumplen los supuestos? ¿No es cierto? Ok. Ahí hay nuevamente dos interpretaciones. La que es súper, ¿cómo es? Súper rígida, súper miedosa, que dice, si no se cumple ninguno de los tres supuestos, no use ANOVA. Si no se cumple alguno, perdón, de los tres supuestos, no use ANOVA. De una les dicen eso. ¿Sí? Si no se cumple alguno de los tres supuestos, no use ANOVA. Utilice la prueba no paramétrica equivalente. ¿Cuál era? Y le veo a Belén buscando, y Jorge ya la tiene, ¿no es cierto? Y Belén está buscando porque sí lo dije como apunte, pero también está en las diapositivas. Y ya veo que algunas personas se dieron cuenta. Jorge, ¿cuál era? La de Wilcoxon.
Eso es para dos medias, Jorge. Vanessa, ¿cuál es? Inge dijo prueba no paramétrica. Sí que sí. Cruz Claro, Cal- sí. y prueba de Friedman. Correcto. Las pruebas de Friedman o de Kruskal-Wallis están en las diapositivas, ¿sí? Jorge, la que tú me dijiste solo para la diferencia de medias, ¿no? Para un par de medias nomás. ¿Ok? Entonces, esa es la una interpretación. Alguno de los supuestos no se cumple, no se haga lío, utilice Kruskal-Wallis. Chévere. Pero hay otros que tienen una interpretación un poquito diferente. La primera es, si los gráficos de residuos fuertemente señalan que no hay independencia, no use ANOVA. En cuanto a la normalidad y a la homocedasticidad, algunos les dicen esto, escúchenme con atención. Si la prueba de normalidad no se cumple, ANOVA es robusta a la violación de la prueba de normalidad. Pero, si la prueba de normalidad no se cumple, utilice la prueba de Leven para verificar homocedasticidad. Y si se verifica homocedasticidad, continúe usando ANOVA. ¿Se entendió? Estoy diciendo en otras palabras que algunos autores dicen que la prueba, que ANOVA, análisis de varianza, aguanta bien el no cumplimiento del supuesto de normalidad. El que aguanta mal es el no cumplimiento del supuesto de homocedasticidad. Por tanto, si ustedes encuentran que el supuesto de normalidad no se cumple, pero sí se cumple el de homocedasticidad, continúen con ANOVA. Pero usando la prueba de Leven. ¿Quién me dice por qué será? No la de Bartlett, la de Leven. ¿Por qué será? Porque si no se cumple normalidad, ajá, Jocelyn. ¿Y por qué esa es una prueba no paramétrica? Correcto. Y si ya no se cumplió normalidad, debo seguir usando una prueba no paramétrica. Así que utilizo Leven para verificar homocedasticidad. Y si la homocedasticidad se verifica, continúo con ANOVA y no cambio a Kruskal-Wallis. ¿Estuvo claro? ¿Sí? Preguntas. Ya empezaron a aparecer un montón de nombres, un montón de pruebas. Yo les dije, este curso se transforma en un bulto de pruebas al último, ¿no? ¿Sí? Preguntas, por favor. Entonces, eso era, Vanessa, te agradezco por habérmelo recordado, era necesario, era importante. Avancemos entonces con el bendito Stat Graphics. Creo que estaba ahí mismo. Ah, no, en Excel estoy, ¿no? Me voy otra vez al Stat Graphics para comparar. Quiero que observen qué iba a hacer. Ah, una vez más, cuando ya meto los datos y todo y me sale el menú de tablas y gráficos, aquí hay dos cosas importantes. Fíjense ustedes, ya verifiqué varianza, le quito, le voy a dejar a la ANOVA, voy a quitar los gráficos por espacio, y aquí hay un hito que dice pruebas de rangos múltiples, ¿no es cierto? Todavía no está compartiendo, Inge. Bárbaro, si esto ha sido, nunca les volví a subir el... Perdone. Ya se me cayó, ¿dónde está? Ah, es que hay que cancelar porque estoy con el menú activado y ahí no sabe compartirse. En fin, cosas que suelen pasar. Va de nuevo. Ya, ahí estábamos. Ese es nuestro, está ahorita apareciendo, debe estar por aparecer. Apareció, ¿no es cierto? Ese es nuestro ANOVA. Y observen, por favor. Cuando ustedes ingresan los datos, vamos por partes primero. Observen el diagrama de caja y bigotes. Observen la caja de A y la caja de B. Están súper lejos. Pero eso solo es del ojo, ¿no es cierto? Con la prueba de Fisher ya verificamos que en efecto lo que parece decirnos el gráfico es estadísticamente significativo. Esa prueba ya nos está diciendo, al 1% de significancia existe diferencia entre new de A y new de B, ¿no es cierto? Hey, volvamos a lo que les estaba indicando. Observen, por favor, me voy a donde dice tablas y gráficos.
Y aparece aquí prueba de rangos múltiples. Voy a quitar la verificación de la varianza y las gráficas que ya no quiero ver. Y quiero que observen esto. Primero que nada, estamos haciendo una prueba de Fisher LSD. Por defecto, StatGraphics me pone esa prueba. Segundo, por defecto, StatGraphics me pone 95% de significancia. O 5% de significancia, perdón. Por tanto, debo cambiar ese nivel. Ahí. Clic derecho, opciones de panel. No le paren bola al menú de acá arriba del cual voy a hablar luego. Y aquí le cambio a 99, ¿no? ¿De dónde vino ese 99? Del hecho de que en ANOVA concluimos al 1% de significancia, ¿verdad? Ok. Y quiero, la tabla de arriba, por favor, no le paren bola todavía. Solo quiero que le paren bola a la tablita de abajo. ¿Sí? Quiero que observen que nuevamente hay tres filas, porque hay tres pares de niveles que comparar, ¿sí o no? Fíjense el que nosotros hicimos a mano, que es el primero, y observen la diferencia entre medias 2.8. StatGraphics les pone el signo, es lo de menos, ¿sí? Fíjense acá a la derecha. ¿Cuánto sacamos de estadístico crítico? 1.75.1, ¿verdad? Nuevamente el cálculo que hicimos a mano, StatGraphics lo hace de una. Y observen, StatGraphics es tan, ¿cuál es la palabra? Tan bondadoso con el estudiante, tan bondadoso con la estudiante, que ella les dice, vea, le marco en rojo y con asterisco los pares que tienen diferencia significativa. ¿Sí? ¿Sí se fijan? En rojo y con asterisco, diferencias significativas. Todo eso dice aquí abajo, ¿no? Entre A y B, diferencia significativa. Entre A y C, diferencia significativa. Entre B y C, no hay diferencia significativa. ¿No es cierto? Eso nos está diciendo esto. ¿Verdad? Lo que está hecho en la tabla de abajo, entonces, son las tres pruebas de diferencias mínimas significativas de las cuales nosotros hicimos unida a mano. ¿Sí? ¿Qué es esta tabla? Lo voy a hacer en Excel para que se entienda, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta respecto a la tabla de abajo? La de arriba voy a explicarlo a mano en Excel para que se entienda bien. ¿No? Ok, entonces, me voy al bendito Excel una vez más. Y quiero que recuerden lo que dice esta tabla. Fíjense ustedes. En orden de valor de media muestral, me dice, perdón, ACB es, me dice, la media de A es 84,3, ¿no es cierto? La media de C es 86,52, 53, 86,53, y la media de B es 87,1, ¿no? Ahora, voy a compartir pantalla para pasarme de una a la otra, porque estoy compartiendo programa. Voy a compartir pantalla para que sea más ágil. Perdónenme un segundo. Odio compartir pantalla, pero ya nada. Ahí estamos. ¿No es cierto? Observen esto. Recuerden ustedes la tabla de abajo, esta de aquí. Partamos de A y B. Nosotros concluimos que la diferencia es significativa, ¿no es cierto? Por tanto, concluimos que B es mayor que A. La media de B es mayor que A, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Eso dice esta tabla. Por tanto, lo que estamos diciendo es que la media de A está aquí abajo y la media de B está aquí arriba. Son estadísticamente diferentes, ¿verdad? Hagamos lo mismo con los otros dos pares. Entre A y C,
entre A y C hay diferencia estadísticamente significativa. Por tanto, la media de A está aquí abajo, ahí mismo, y la de C está aquí mismo, arriba. Es otra media en un nivel superior. Y finalmente, B y C no tienen diferencia estadística. No hay diferencia estadísticamente significativa entre B y C. Lo que quiere decir es que las dos se encuentran en el mismo nivel. Esta es la tabla a la que queríamos llegar. Esta tabla que se conoce como tabla del nivel de los defectos. Aquí me está diciendo, ojo, aquí no me dice cuál es el valor verdadero de las medias. Recuerden, uno de eso nunca logra saber. Esa es la clave de la estadística. Lo que sí me está diciendo es que el método A genera un efecto, una media más baja que B y C. Nuevamente, parecía obvio viendo el gráfico, pero hay que hacer la estadística. Aquí me está diciendo que hay dos niveles del efecto del factor en la variable de respuesta. Uno bajo, que es el que me da el método A, y otro alto, que es el que me da, o que me dan los métodos B y C. La diferencia de 86.53 a 87.1 es puramente muestral, no es una diferencia real. Aquí lo que me está diciendo es que B y C me dan básicamente el mismo valor de rendimiento y que A me da menos que los otros dos. ¿Cuál usarían ustedes? Si ya tienen que meterse al laboratorio a hacer un método de separación, ¿cuál usarían ustedes? Jorge. Podríamos utilizar el B o el C, pero todavía no sabemos cuál de los dos es mejor. A ver, aquí hay una cosa interesante que el Jorge dice. A ver, ya sabemos cuál de los dos es mejor. Ninguno. Los dos dan lo mismo en cuanto a rendimiento. Entonces habrá que ver otras cosas. ¿Cuánto tiempo me toma? ¿Cuánto me cuesta en plata? ¿Qué equipos necesito? Ahí entran otros criterios. Si B y C me dan el mismo rendimiento y, por ejemplo, el método B es más barato, uso el B. ¿Sí o no? Lo que sí está claro en este ejemplo es que el método A, no. Porque estadísticamente acabamos de encontrar que hay significancia estadística que en decir o en señalar que el método A genera menor rendimiento. ¿Qué es cada uno de estos niveles, de cada una de estas columnas? Medias. Cada columna representa una media. ¿De qué valor? No sé. Pero lo que sabemos es que hay diferencia estadísticamente significativa entre columna y columna. Por eso se marca en columna diferente. ¿Preguntas? Jorge. Entonces, si hubiera una diferencia estadísticamente significativa para que B, por ejemplo, sea mayor a C, estaría en una parte más, tendría la X justamente. Correcto, tendría más una a la X, derecha. tendría una tercera columna, ¿sí? Ya. ¿De acuerdo? Tendría una tercera columna. Hay diseños de experimentos que tienen 4, 5 columnas, 6 columnas, ¿sí? ¿De acuerdo? Todo eso es que se trata de ir comparando de par en par e ir armando las X. A veces las X se repiten, como pasó en este caso. Denme 5 minutos más y termino la clase de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Ya se me duermen. Yo también estoy cansado, vamos. Denme un ratito más, ¿sí? Denme un segundito más y terminamos la clase de hoy. He regresado a la pizarra porque uno de los problemas, le encontraron muchos problemas a la prueba de Fisher. Le pusieron muchos peros a la prueba de Fisher, ¿sí?
Y uno de esos es que precisamente compara entre dos medias y compara solo por dentro. Y aquí es cuando alguien dijo, no, vean, mejor, ¿qué les parece si comparamos todas las medias con una media común? Uy, ¿cómo hago eso? Y entonces aparece otra prueba que se llama, hay muchas más, ¿no? Como ustedes vieron en el menú ese, pero hay otra que es famosísima y que se usa bastante. Mil disculpas, sigo peleándome con la vida y esta computadora. Ya, ahí estoy. Es la prueba o el método de Tukey y Kramer. ¿Sí? No es del LSD. Aquí se ve, la diferencia de Fisher es muy pequeña. Eso es lo que argumentaron. Es muy pequeña. Declara diferencias significativas con estadísticos muy pequeños. Cambiemos de estadístico. ¿Sí? Así que cambió. Y cambió de estadístico tanto, mis queridos jóvenes, que utilizó otra distribución. Ya no utiliza la distribución T. Utiliza este estadístico, mis queridos guaguas. El estadístico crítico ya no es con T. Es con esa, sirven esa Q. Au, 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 au. Gracias, ahí está. Es otra distribución que necesita 2 grados de libertad. Jesús, ¿no es cierto? Todo es distribuciones, todo es grados de libertad. Q se llama o se conoce como distribución. Otra vez. Hay paciencia, Esperen un ratito. ¿De nuevo? Ok, ahí estoy mejor. Disculparán, sabrán, disculpen. Eso, ya. Aquí no se utiliza la prueba de student, se utiliza la distribución de rango estudentizado. En términos generales, mis queridos guaguas, es la distribución de los percentiles, perdón, de la distribución de student. No me voy a meter mucho en esto. Esto ya es pura información. Ya a esta no le vamos a hacer cálculo manual. Pero la lógica es la misma. La lógica es que si la diferencia de medias entre niveles es mayor que este estadístico crítico, se declara la media como la diferencia significativa entre niveles. ¿Cuál es la diferencia entre la diferencia mínima y la diferencia honesta? Que el estadístico crítico de la diferencia honesta es un poco más grande, es más ancho. Y por tanto, debe declararse, o se va a declarar una diferencia de medias como significativa cuando las medias muestrales son más grandes que con las de Fisher. ¿Quieren verlo en StatGraphics? Y con eso nos vamos. ¿Sí? Observen esto, por favor. Ustedes están viendo nuevamente la prueba con la diferencia honestamente mínima significativa al 99%, ¿no es cierto? La que acabamos de hacer. Una vez más, clic derecho, opciones de panel, y aquí fíjense, aparece una que se llama Tukey HSD, ¿no es cierto? Bueno, ustedes pueden ver abajo que hay bastantes más, ¿no es cierto? No es la única, hay bastantes más. Pero Tukey HSD. Y observen, quiero que pongan atención antes de cambiar lo que pasa con el estadístico crítico. Valía 1.75, ¿no? Cuando cambio a Tukey HSD, fíjense lo que pasa. ¿Sí se fijaron? Creció de 1.75 a 2.08. Las diferencias entre medias muestrales tienen que ser más grandes para declararse significativas. En este caso, a pesar de que el estadístico crítico crece, como las diferencias son tan grandes, siguen declarándose significativas y los grupos homogéneos de efecto no cambian. En otras palabras, tanto con la prueba LSD como con la prueba HSD, estoy declarando esta diferencia como estadísticamente significativa.
¿Cuál se usa más? Estica de aquí. ¿Preguntas, por favor? Jorge. ¿Se deben tener consideraciones cuando utilizamos HCD o LCD? ¿O simplemente en ese caso, como se usa más y parece que es más confiable, utilizar siempre HSD? Realmente, lo mejor, a ver, una vez más ahí, el concepto es qué tan exigente quieres ser con tu estadística, ¿sí? Si tú quieres, con la estadística se engaña a un montón de incautos, ¿sí? La verdad que es así, ¿sí? Si uno quiere presentar los resultados, puede manejar la estadística como le conviene. ¿Saben por qué? Porque la gente no la entiende. ¿No es cierto? Por eso dicen que la estadística es mentirosa, pero no es, la estadística no es la mentirosa. La estadística es la gente que la utiliza mal. Perdón, la mentirosa es la gente que la utiliza mal. Ya estoy con sueño también, ¿sí? Jorge, si tus resultados quieres tú que sean fuertes, que sean robustos, deberías usar HSD porque pide más evidencia, ¿sí? Más evidencia para declarar diferencia de medias. La prueba LSD, por eso se llama la del último, la mínima, la básica. Es una diferencia con las justas. ¿De acuerdo? Imagínate si tú estás vendiendo o estás vendiendo dos diferentes, qué sé yo, dos diferentes eh, equipos y quieres vender uno de ellos y le haces una prueba comparándole con otro equipo y te sale, y no te sale diferencia significativa con HSD, pero sí con LSD. Si no eres honesto, vas a presentar los resultados con LSD, ¿sí o no? ¿Sí me entiendes? Y sí leí tu nota, ¿no? El clásico ejemplo de cuál es la diferencia entre la media salarial y la mediana salarial. ¿No es cierto? Que es una falacia estadística súper, súper difundida, porque la gente piensa que la media es el valor representativo y no es así, pues, en el tema salarial. ¿Ok? En todo caso, mis queridos jóvenes, no sé si con eso te di respuesta, Jorge. O sea, una buena práctica estadística es utilizar HSD. Pero mucha gente siempre utiliza LSD, 95%. Yo lo que les estoy tratando de enseñar es irnos un poquito más allá de lo que hacen normalmente personas que no saben estadística y hacen todo lo que los demás hacen, es usarla mal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Preguntas antes de irnos, mis queridos guaguas, sé que están cansados, les agradezco muchísimo. Ya, de aquí yo también me voy a poner a ver la tele un rato y me duermo, pero yo me voy a dormir tipo medianoche. No sé si tienen alguna pregunta, solo tengo una cosa que decirles. A ver, Jocelyn, antes de decirles la cosa que tengo que decirles. A ver, Jocelyn. Inge, disculpe, ¿y el nivel de significancia siempre es 99 o depende del No, valor P? Jocelyn, depende de... A ver, las pruebas de diferencia honesta y de diferencia mínima y cualquier otra prueba de diferencia de medias derivan de ANOVA, ¿sí? Por tanto, para ser coherentes, yo debo hacer la prueba al mismo nivel al que declaré significativo el resultado en ANOVA. Lo hicimos al 99 porque nosotros declaramos significativo el resultado al 1%, Jocelyn. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Eso tiene un corolario interesante. Me parece súper bueno lo que dice la Jocelyn. Es que si ANOVA no rechaza la hipótesis nula, ¿no es cierto? ¿Qué tal si en el ANOVA me sale un valor P de 0,50, por decirles algo? ¿Qué pasará con las pruebas de rangos múltiples? No tienen que encontrar diferencia entre las medias, ¿sí o no? ¿Sí está claro? Si ANOVA me dice que no hay diferencia de medias, las pruebas de rangos múltiples también deberían decirme lo mismo, ¿verdad? Pamela, ¿de qué se me ríe, verdad?
Ya acabamos, Pamela, ya. Deje de chatear, no sé con quién estará chateando a estas horas vos, Pamela. A estas horas te pones a chatear vos. ¿No es cierto? Ok. Finalmente, y gracias por esta clase en común, el ANOVA más fácil del mundo acabamos de hacer, el ANOVA de un factor. Recuerden, en términos generales, hay que tratar los datos, hay que hacer el ANOVA, hay que verificarlos. No, primero hay que verificar los supuestos. Verifiquen los supuestos y una vez verificados, sigan con la prueba. Verifican los supuestos, hacen ANOVA, hacen pruebas de rangos múltiples. ¿No es cierto? Si ustedes entendieron lo que hicimos, ANOVA de dos factores, ANOVA multifactorial, es una repetición de los mismos conceptos con más factores. Por eso es muy importante este ANOVA de un factor que entiendan bien la mecánica de lo que hicimos. ¿De acuerdo? El resto es lo mismo con más factores, pero con un plus que a ustedes les va a parecer fastidioso. Y es que tiene que entrar el análisis de las interacciones. Porque las interacciones no eran un invento bonito que yo hice, hay que analizarlas matemáticamente. La próxima clase vamos ya a empezar a estudiar ANOVA de dos factores con ambos cursos y yo corro con StatGraphics. Prácticamente todo la vamos a seguir haciendo con StatGraphics, con Minitab, con lo que ustedes quieran. ¿Preguntas antes de irnos? ANOVA termino la próxima semana. De ahí la penúltima y última regresión. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, por favor? Mis queridos guaguas, se aprecia mucho el esfuerzo de las personas que a pesar de la hora, y sabiendo que no es una clase regular, están aquí. Espero que ese esfuerzo se vea recompensado el momento en que ustedes caminen al final de este curso. Háganlo con más esfuerzo. Nada más por lo pronto, yo ya me quiero ir. ¿Ustedes? También. Un abrazo. Buena noche. Gracias, Jem. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, Hasta Inge. luego, Buenas noches, profe. pase bien. Gracias, gracias.